Y bueno, volviendo a la pregunta del sondeo antes de irnos a la pausa, que era si se habían hecho como las suficientes investigaciones, el suficiente periodo de prueba. ¿Cómo fue eso? Como para tener la certeza de que es algo totalmente probado, científico, efectivo. En medicina se utilizan varios sistemas. Lo primero fue la clínica, o sea, si llegas con dolor y te vas sin dolor, pues eso está funcionando. Así es. Esa es la clínica, y revisamos 225,000 pacientes con esa respuesta. Sí. Luego ya con laboratorios. Bueno, pues aquí lo vimos, con lo de la presión. La presión, si tomas la presión antes y luego se normaliza, pues es otra prueba. Igual con el azúcar, si tú tienes 300 de azúcar, por decir algo, y te normalizamos y sales con 120, pues es una prueba fehaciente. Y tenemos más de 50,000 pacientes tratados de diabetes y con buenos resultados, excelentes. Luego, con laboratorios biológicos. Sí. Hay un trabajo que se hizo en Guayaquil con niños, 51 niños, que no toleraban ni los alimentos y obviamente menos los medicamentos. Y unas doctoras que se llama Anabel Jara, sí, tomó 51 niños, está protocolizado el estudio, se presentó ante las autoridades sanitarias y normalizó a los 51 niños y toleraron el fierro que les habían dado para subir la hemoglobina, y estos niños están curados todos. ¿Esta terapia es reconocida en México? Sí, en todos, en por muchos las autoridades. países. Ajá. No, por las autoridades sanitarias no, por las autoridades en este caso académicas, sí, la Universidad Autónoma Chapingo y ahora la Universidad Autónoma del Estado de México también ya hizo un cursillo. Bueno, luego las imágenes, o sea, si tienes un tumor y desaparece el tumor, pues claro, no hay. Se hacen estudios, por ejemplo, posterior a la terapia. Sí. Se hacen estudios, sí, para rectificar, para constatar que se solucionó. En tumores de mama en la mujer, en, sí, tumores de útero, en quistes de ovario, en fin, se toma antes del estudio, se trata, se le da otro tratamiento para certificar la curación y luego se le manda al laboratorio, sí, y queda, pues ahí está la prueba contundente. Pero voy todavía más allá. Sí. El 12 de mayo del año pasado en Marbella, España, el doctor Raymond Ilú hizo un estudio junto conmigo en 256 pacientes con microscopía de campo oscuro, en donde se ven todos los elementos de la sangre y se pueden visualizar bacterias, hongos, parásitos, y el 100% de los pacientes se normalizó en 10, 12 minutos que le pusimos los imanes. Maravilla. Esto está publicado en Discovery Salud de España. O sea, no puede haber mayor comprobación científica. No, pero por supuesto. Pero entonces, si ya erradicaron por completo virus, bacterias y hongos, ¿qué pasa después con el paciente cuando sale a este entorno lleno de virus, bacterias? ¿Debe de llevar una serie de cambios en su vida, en su alimentación? No, se puede volver a infectar, pero solamente en condiciones especiales. Sí. Por ejemplo, si vive con el mismo perro y se contagia de bacterias del perro, pues usa el mismo cepillo de dientes, le probablemente. Decimos, quite al perro, o el cepillo de dientes, o la leche que transmite muchos patógenos. Entonces sí le dan indicaciones después, posterior a la terapia. Exactamente. Por ejemplo, la crema es uno de los alimentos más contaminados y la consumimos. Sí. Y les decimos quite la crema, claro, y obviamente cambie su cepillo de dientes. Medidas profilácticas muy sencillas. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con más. Quisiera preguntarte, David, ¿qué tanto te preguntan en el chat? Pero ¿qué te parece si antes escuchamos la siguiente pregunta? Sí, se puede curar todo. A ver, si por ejemplo con un cáncer, empezando un cáncer, porque tengo muchas amigas que tienen cáncer de pecho, pero muchísimas ahora aquí, y me gustaría saber si pudiéramos tener una solución efectiva. ¿Con cáncer de mama? Mira, hay dos escuelas, la anterior del siglo pasado de los médicos viejos, que para mí fueron muy sabios, perdón por lo que voy a decir, quizá más que los de ahora, porque tenían menos elementos y curaban. Sí, tenían que ser muy atinados. Muy atinados. Ellos dijeron que las células se malignizan y luego se depositan. Sí. Y los oncólogos actualmente dicen que la célula se maligniza y luego se reproduce. Sí. Yo creo en el primer evento, o sea que en un punto del organismo se están malignizando las células y se van a depositar a otro lugar, como en este caso la mama.
La doctora Mateo, en el congreso que hubo en Madrid, y yo participé el 1 de noviembre del año pasado, dijo, ¿qué tal si lo que consideramos como cáncer, que es el tumor, no es la enfermedad? Dice, porque yo tengo animales, es veterinario. Sí. Y yo veo al animal que anda arrastrando hasta su tumor, y me lo llevan, y cuando yo le quito el tumor, todos se mueren. Luego, la enfermedad no es el tumor, y tiene razón. O sea, hay un grupo de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, que se asocian en un punto del organismo que ya los descubrimos dónde, y luego se manifiestan en otro, que eso es lo que desquicia al médico, porque obviamente él cree que el lugar donde se está generando el tumor, esa es la enfermedad, ¿no es cierto? Eso es un incinerador biológico que el mismo organismo está haciendo para quemar ahí células, para detenerlas, que no invadan todo el sistema. En el caso de miomas, por ejemplo, y es la pregunta de Brenda del Distrito Federal. El 90% de los miomas no son miomas, son hematomas, son coágulos de sangre en el útero, no son miomas. Y de cualquier manera se puede solucionar, se puede curar, con o sea, biomagnetismo. unos u otros, pero se curan más fácilmente los hematomas, o sea, los coágulos, que los miomas, que ya son tumores. Claro, por ejemplo, Isaac, si a causa de ciertas bacterias se fue perdiendo el oído, ¿esto puede recuperarse una vez eliminadas las bacterias? En la mayoría de las veces sí. Sí, se regenera. El organismo tiene esa facilidad de regeneración. Sí, como comenta, que se reequilibra. El órgano para mí más regenerable es el hígado. Sí. Y se regenera en horas, a veces en días, pero se regenera. Nos dice Alejandra, ella es del Distrito Federal, quiero saber si el biomagnetismo sirve para curar una osteomielitis de muchos años. Obvio, pues son bacterias anaerobias, lo más probable es que tenga una pseudomona o un clostridium, y son los que están haciendo el daño, y los médicos ni la pueden detectar y ni la pueden curar, pero con estos sistemas sí. Claro. Y bueno, nos dice María Elena del Distrito Federal, ¿el biomagnetismo puede ayudar a un paciente con hipotiroidismo? Sí. ¿Sí? Sí, siempre y cuando tenga su glándula, siempre y cuando no haya sido sometido a cirugía. Claro. Sí. En estos casos ya no se puede. O que la hayan destruido con yodo. Sí. Mientras tenga su glándula por lo menos en un 30% de funcionamiento, se puede ayudar. Lo increíble es que hay muchos pacientes que les han extirpado la glándula, todavía tienen glándula, y podemos rescatar aunque sea el 20, el 30%, y a veces con esa proporción pueden vivir sin el medicamento. Es que nos dice Eva Navarro del Estado de México, quiero saber si el biomagnetismo sirve para una persona que tiene psoriasis y a dónde se puede atender. La psoriasis es la asociación de dos enfermedades, que es el estreptococo A y el estreptococo G. Sí. De acuerdo a la alopatía es psicosomática, pero nosotros ya descubrimos que es curable. Pero el problema es que se puede confundir con sarna o con toxocara, que son parásitos que se manifiestan en la piel, y muy frecuentemente los médicos lo dan por psoriasis, pero podemos hacer el diagnóstico diferencial y podemos curar las enfermedades. Cualquiera de estas de estas tres. Bueno, pues vamos a escuchar una duda más. Sí, me gustaría saber cuál es el mecanismo de acción que utiliza qué personas pueden ser candidatos para utilizar este tipo de terapia y si realmente van a tener alguna mejoría como tal. Y él pregunta cuál es el mecanismo. Mira, el organismo tiene el 80% de agua. Sí. Nosotros somos hologramas de la Tierra. Tenemos también el 80% de agua y la Tierra igual. Tenemos un pH del agua de mar similar al de la sangre. En fin, tenemos chakras y la Tierra también, tenemos ejes magnéticos y la Tierra también. Entonces, cuando el agua que tenemos en el organismo y todos los elementos están cerca del pH neutro, todo es salud. Ahí nos puso la naturaleza. Y los microorganismos tienen necesidad de pHs ácidos o alcalinos respectivamente, ya sea virus o bacterias. Si nosotros por un sistema, puede ser la alopatía o la homeopatía, lo que sea, pero en este caso con el biomagnetismo, que es muy sencillo, llevar a la neutralidad esa agua, ese líquido y esas células, pues se corrige todo. Ese es el mecanismo de acción. Muy interesante. Neutralizar el pH del cuerpo humano. Entonces me comentabas, la única limitante, digámoslo así, del biomagnetismo sería cuando se está recibiendo quimioterapia. Sí, yo recomiendo que no toquen a los pacientes. Y con los marcapasos. O inmunodepresores. Sí. Nos dice Esperanza, y es del Distrito Federal, si puede ayudar para el Alzheimer y la columna. El Alzheimer es la presencia de una bacteria que se llama Rickettsia, que la transmiten los gatos principalmente, los felinos.
y se genera en las articulaciones de la muñeca y de los talones y se manifiesta en el cerebro. Y los pacientes que hemos tratado con verdadero Alzheimer se han rehabilitado. El problema también aquí es que algunos médicos, neurólogos o psiquiatras dicen Alzheimer cuando es una encefalitis, una meningitis, un Guillain-Barré, un Newcastle, un Epstein-Barr, son virus. Y en estas otras opciones también se pueden erradicar con mucho biomagnetismo. más fácilmente. Sí. Y por ejemplo, en cuestiones psiquiátricas, padecimientos psiquiátricos, ¿también se puede aplicar este tipo de terapia? El principal virus que produce alteraciones psiquiátricas es el Epstein-Barr, que supuestamente produce la mononucleosis, pero secundariamente puede producir esquizofrenia, paranoia y otro tipo de problemas. Y bueno, nos dice Vidauri del Distrito Federal, quisiera saber si el biomagnetismo puede ayudar a mis problemas de epilepsia. Bueno, también ahí hay un problema que se puede confundir y acabamos de tener pacientes que tenían tétanos y no era epilepsia, eran convulsiones tetánicas. La verdadera epilepsia obedece a toxinas que van al cerebro y irritan una parte del cerebro y generalmente es por parásitos. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Qué interesante alternativa, ahí la tienen ustedes. Espero que sus dudas hayan sido resueltas.